Personas siguen a la buena de Dios. ¿Por qué hacen las ideas populistas de Podemos, Donald Trump o Marine Le Pen? La protagonista de la primera media del programa de hoy considera que el populismo está arruinando a nuestros países. Un discurso suyo en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en 2014 la colocó en la cresta de la ola. Lo que dijo allí se viralizó y defendió, entre otras cosas, la tecnología como arma arrojadiza contra ciertos gobiernos. Tal vez entonces alguno habrá pensado, vaya, otra estrellita de las redes sociales, un momento Kardashian. Pues no. 2 años después, la politóloga, escritora y presentadora guatemalteca Gloria Álvarez es un auténtico punto de referencia en el pensamiento progresista, en el pensamiento liberal como entendemos en América Latina, en Hispanoamérica. Comenzamos que hablando se entiende a la gente. Gloria Álvarez, bienvenida. Gracias, Camilo, un gusto estar aquí. Es la segunda vez que nos vemos ya. Sí. Bueno, la otra vez fue vía Skype, vía satélite, no sé. Sí, por Skype. Pero ahora, Gloria junto a Axel Kaiser, la autora del engaño populista, del que Vargas Llosa ha dicho, y cito, es un texto presidido por el amor a la libertad y el propósito de ayudar a las víctimas del populismo autoritario a defenderse de las mentiras diseñadas para mantenerlos En un Mesías que viene a ser el redentor del pueblo con un mensaje bastante incongruente, porque al mismo tiempo que le dicen a la persona, tú me necesitas a mí, Mesías, para sacarte de la pobreza, demonizan el tener riqueza. Entonces el mensaje es bastante contradictorio desde sus raíces, y al final en la práctica lo que hemos visto es que todos los gobiernos presididos por el socialismo del siglo XXI han subido a las personas en la pobreza, en la situación de dependencia, en lugar de sacarlas hacia una situación de autonomía y prosperidad. Vamos a ir por parte a ver si nos entendemos todo y podemos entender qué pasa por tu cabeza. Hay un momento maduro, yo siempre llamo un momento maduro, cuando el presidente le dice a la gente, yo iba a construir 500.000 casas, de acuerdo, pero como no votaron por mí, pues ese es un momento populista, altamente populista. Absolutamente. Otra pregunta, Hitler, Stalin, Mussolini, Fidel Castro, Mao, ¿todos esos son líderes netamente populistas? Sí. El populismo hay que entenderlo como un mecanismo de manipulación psicológica que puede ser utilizado por cualquier corte ideológico. ¿Por la derecha o por la izquierda? Así es. ¿Y quién lo utiliza con más garra y con más eficacia? En América Latina, por cuestiones coyunturales, en el momento en que cae el muro de Berlín, fue la izquierda, al tratarse de rediseñar, en lugar de tener un proyecto violento a través de guerrillas marxistas, tenía que hacer uso de la democracia para poder llegar al poder. Y el populismo no es más que pan y circo, es prometer cosas que son inalcanzables según lo que nos enseña la lógica económica y la historia, para lograr resultados inmediatos. El Foro de Sao Paulo hace la agenda del socialismo del siglo XXI, y fue la izquierda latinoamericana huérfana del dinero de la Unión Soviética, y también en una nueva dinámica donde ya no había dictaduras militares, sino que ahora había una apertura democrática, la que empieza a utilizar el populismo como una herramienta rápida para llegar al poder. ¿Pero qué podría haber hecho esa izquierda para no caer en las aguas movedizas del populismo? ¿Cómo se podría haber reinventado? Porque hay mucha gente buena en esa izquierda, mucha gente que se jugó la vida, sí, mucha gente que perdió a mucha gente querida. Sí. O sea, conozco gente de esa camada, a los que respeto mucho, quiero mucho. ¿Qué podrían haber hecho para reinventarse de mejor manera? Bueno, hay una izquierda que realmente, países como Chile, donde se respeta la institucionalidad, el debido respeto a la vida, la propiedad privada y la libertad de todos los individuos. Si hay realmente facciones políticas interesadas en hacer política de verdad, a lo que se apunta es a lugares donde a la ciudadanía se le hable acerca de sus derechos, como foros, conversatorios, debates, lugares donde se discutan ideas. Ese es el mundo ideal, eso es lo que debería ser. Eso es lo que debería de ofrecerse en una oferta política que realmente esté interesada en construir país y no solo llegar al poder. En América Latina, ¿quién tendría esa oferta, en tu opinión? En este momento lo veo difícil, porque este es el otro tema, donde el socialismo del siglo XXI ha demostrado ser un fracaso y ser tan corrupto como las alternativas que criticaban. La oposición es bastante cobarde. El caso, digamos, más emblemático para mí es la MUD, que no tiene, digamos, la fortaleza de defender las ideas correctas, los derechos individuales, la propiedad privada,
como lo que realmente va a sacar a Venezuela de donde está. Una perestroika, un glasnost, que fueron los proyectos que reactivaron la economía en la Unión Soviética, es lo que la oposición venezolana debería estar estudiando. Sin embargo, ellos también copian el discurso del gobierno o la dictadura que actualmente gobierna Venezuela, porque tienen miedo que si no ofrecen populismo, nadie los va a votar. En este libro tú dices, tú y Axel Kaiser dicen que el populismo necesita la miseria y la ignorancia de la gente para perpetuarse. Mi pregunta es, lo de la ignorancia, bueno, ahora la miseria. Si siguen millones de personas en la miseria, ¿eso no es una granada a punto de reventar en manos de presidentes como Maduro, como Correa, como Raúl Castro? Absolutamente. ¿Y entonces? La diferencia está en que el populista te habla de la riqueza como que fuera un pastel que nunca crece y que lo que hay que hacer es repartirlo en más pedacitos. Lo que ocurre cuando tú hablas de repartición de riqueza en lugar de creación de riqueza es que en un momento repartes lo que existe. Y ya está. Por eso La Habana es una fotografía de 1959, porque repartes lo que en ese momento hubo, pero de ahí para adelante ya no hay innovación, ya no hay creación. Lo que es curioso es que pasados 50 años, yo me he sorprendido diciendo es que todos éramos pobres. Cuando niños todos éramos pobres, no había diferencia, todos éramos pobres, pero me he sorprendido diciendo en la hegemonía cultural, que hablamos en el segundo capítulo, esta noción de que el Estado, el burócrata, sabe mejor que yo cómo manejar mi proyecto de vida. Hay una desconfianza profunda a dejar al individuo en libertad, que curiosamente es completamente opuesta a las raíces que hicieron a esta nación, Estados Unidos, crecer, donde el individuo era el protagonista de la sociedad. En América Latina no. En América Latina se dice que el individuo dejado en libertad es un déspota que solo acciona en contra de su sociedad. Es una idea muy siglo XVII, ni siquiera XVIII, ¿eh? Exactamente. Lo segundo es el complejo de víctimas. Esta cosa de los latinoamericanos de que la culpa de nuestras desgracias siempre es de otro, o de los conquistadores españoles, o de los yanquis, o de la oligarquía. Entonces, como no asumimos que somos nosotros, nuestras élites, nuestra clase política la que nos tiene donde nos tiene, es muy difícil apuntar a soluciones porque no estamos viendo la causa. La tercera es la obsesión igualitarista. Preferimos igualarnos ante la miseria, ante la ignorancia y la mediocridad, para lo que tú decías, vernos a todos igual de miserables nos da más satisfacción, y cuando vemos que alguien sobresale lo que buscamos es jalarlo hacia abajo. La otra es la pretensión democrática, y esto pasó mucho con Venezuela, una cuestión de decir, bueno, pero si la gente lo votó democráticamente y él quiere cambiar la constitución, aniquilar el equilibrio de poderes, que lo haga, porque al fin y al cabo fue la voluntad de la mayoría. Perdón. Esa es una defensa importante para un gobierno populista. A mí me votaron, ahora yo hago. Así es. Y lo estoy haciendo por ustedes. Así es. Entonces, ¿crees? De filosofía política, no, es cuestión de las élites. Dice varios autores, Michael Gladwell entre ellos, que para cambiar la mentalidad de un país hace falta tener un líder en cada una de sus élites. Élites siendo la académica, la deportiva, la cultural, la familiar, la religiosa, la social, la empresarial. Si tú tienes por lo menos un líder en cada una de esas élites con las ideas claras, que los tuvimos en América Latina, hubo José Martí, hubo Juan Bautista Alberdi, gente que la tenía muy clara, entonces el país puede cambiar de rumbo. El problema es cuando tú ves élites muy corruptas que sienten que la ley es una sugerencia, y cuando los privilegios han sido solo para ellos, lo que vas es creando una masa poblacional que va teniendo un hartazgo social. Por eso Hugo Chávez, por eso los extremos, sobre todo porque son líderes que apuntan a decir la culpa de nuestras desgracias es de este grupo, los extranjeros. Y la gente está desesperada y necesita algo, claro. Exactamente. Bueno, en el caso de Chávez nunca culpó a los musulmanes, hay que decir que el presidente Chávez nunca culpó al imperialismo, etcétera, etcétera. Ahora, el imperialismo ha sido culpado de tal manera que ya no le quedaría nada en este mundo, ¿no? Claro, y esa es la dicotomía. El socialismo del siglo XXI es tan eficiente, es tan fuerte, pero a la hora de fracasar, resulta que los yanquis intervinieron. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo tienes un sistema tan bien estructurado que es tan débil ante poderes externos que lo vienen a manipular? La famosa cuestión de decir que en los supermercados en Venezuela están desabastecidos
porque hay empresarios que todos lo están como, digamos, reteniendo. Y ese tipo de mitos, o decir que a Chávez le inocularon el cáncer los yanquis, ese tipo de cuestiones pega muy bien en una sociedad cuyo nivel educacional es bastante bajo, porque aquí viene la otra dicotomía del latinoamericano, que es consciente que su gobernante lo quiere ignorante, pero al único al que le deposita la responsabilidad de su educación es al gobierno. Ahora, es curioso que estamos hablando de América Latina como si fuera la última carta de la baraja, pero en España, en la Vuelta a Europa, la formación política de Podemos estaba arrasando hasta el otro día. Ya se le ven las costuras, la gente empieza ya a decir, estos de Podemos van en un plan muy payaso, pero no en todos hace 3, 4 años Podemos era la gloria de Dios. Sí. Perdónenme la frase, hay los que creen. Entonces, ¿de qué va esto? El populismo y todo esto que me estás diciendo puede pasar perfectamente en un país subdesarrollado o en un país como España, sí. Pero en Suecia, en Dinamarca, ¿podría pasar? Suecia y Dinamarca lo que tienen es unos equilibrios de poder y una cultura de transparencia que está insertada, digamos, en la mentalidad. Si tú pasaras el scan de los 5 factores de la mentalidad populista en los países escandinavos, te das cuenta que por la alemana escogieron un Adolfo Hitler. Exacto. Quien en lugar de decir que la crisis económica era producto de las prendas de la Primera Guerra Mundial, le echó la culpa a los judíos y la gente se lo creyó. Porque cuando hay crisis económica es muy fácil venir y apuntar a un grupo y decir ellos tienen la culpa. Entonces esto no es cuestión del intelecto, esto es cuestión de hartazgo social, de las ofertas políticas tradicionales, en el caso de España, el hartazgo que hay del PP y su corrupción, del PSOE y su corrupción, y surge entonces un Pablo Iglesias que capitaliza muy bien querellas sociales que de todas maneras se estaban dando en la calle. Sobre todo a nivel de imagen, son muy mediáticos los líderes populares. Entre los padres fundadores del pensamiento del socialismo del siglo XXI está Juan Carlos Monedero, que fue asesor de Hugo Chávez. Entonces, tienes gente que recomendó una serie de recetas que está llevando a la miseria y al fracaso y a una crisis humanitaria que es innegable ahora para los españoles. Y lógicamente Pablo Iglesias decae por eso, porque además él, en lugar de separarse y defender lo que es indefendible, se ha querido quedar pegado al proyecto de Venezuela. Eso le ha afectado muchísimo a la Voy a hacer la primera pausa, Gloria. Gracias, Camilo. Y luego de la primera pausa, una pregunta. ¿El Papa Francisco es un papa populista? ¿Hay populismo en el Vaticano? ¿Hay populismo en las altas alturas celestiales? ¿Es posible eso también? ¿O es un asunto totalmente terrenal? Ya volvemos. Camilo es patrocinado por PanPlus, Banco Universal y siente la energía. Cada día es una oportunidad de cumplir una meta y disfrutar de momentos únicos e irrepetibles. Esa es la energía con la que tienes que vivir. Esa energía que es capaz de contagiar a todos y conquistar grandes sueños. De Venezuela. CNN presenta Fuerza en Movimiento en alianza con Avianca. Muchas gracias. Tú eres el padre diseñador de esto, que es chileno, orgullosamente. Fue un trabajo de equipo bastante arduo. Bueno, ¿y cómo funciona esta máquina? La familia lo primero que hace, la segunda vez solamente por el producto. Y la manera de funcionar es bastante simple. Se selecciona el producto, se ingresa el saldo, solamente queda apretar el botón de dispensación y la máquina automáticamente va a entregar 500 gramos del producto. ¿Y con esto revolucionaste la tiendita? Este es uno de los diseños que tenemos y estamos trabajando en un diseño en donde las familias no necesariamente tengan que comprar 500 gramos, sino que pueden comprar según la disposición de dinero que tengan en ese momento. Si tú puedes elegir mis canciones o las mías, ¿por qué no te dejan elegir en qué aplicación disfrutas tu música sin gastar tus datos? Deslímínate. En Tigo, tú escoges la app de música que más te guste, sin que gastes tus datos. Así los usas para lo que quieras. Pásate al nuevo postpago de Tigo. Tu música suena, tus datos no se van. Pásate a... Hola, soy Andrés López, desde Quito, en la mitad del mundo. Siempre con las noticias más importantes para ustedes, mis compatriotas en América Latina. CNN presenta Toco Fernández. Es tan corto el amor y tan largo el
serie de documentales. El domingo. Es un caramelo de altísima calidad y que está buenísimo. A los niños siempre se les... El Chupa Chups es el gran invento español junto a Buenafuera. Chupa Chups. El domingo en CNN. Para estar al día sobre lo que pasa en la pantalla grande, los destacados del mundo de la televisión. Lo explosivo en el ámbito musical. Nos presentan de costa a costa Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles. Moda, romances, locuras. Todas las noticias de dónde, cómo, cuándo y con quién. Las tenemos en Showbiz, de lunes a viernes en CNN. Hola, soy José Levi. Somos CNN. Gloria Álvarez, la politóloga, la joven politóloga guatemalteca que ha venido a presentar y a regalarnos El engaño populista, que es su primer libro. Sí. Su primer libro escrito junto con Axel Kaiser, que es un emprendedor, un empresario y abogado. ¿Es abogado? Abogado, sí. Es abogado. Bueno, en la página 164 del engaño populista, ustedes se atreven a decir que el Papa Francisco cree que el libre mercado no mejora la situación de los pobres. El Papa lo ha dicho una y otra vez. Y en la página 166 son aún más contundentes cuando dicen: el Papa ha entendido todo mal. Sí. ¿El Papa es populista? Sí, sobre todo en el momento en que no entiende cómo funciona la economía. Recientemente también dio unas declaraciones esta semana diciendo que los que más se acercan al pensamiento cristiano son los comunistas. Entonces, para empezar, el comunismo es una ideología atea. Que yo creo que es una aberración, digamos, decir que mantiene el pensamiento cristiano. Segundo, es completamente no tener empatía por la cantidad de personas que perdieron la vida, más de 100 millones, en un genocidio que se dio en varios países tratando de implementar el ideario marxista comunista. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué hace a las personas salir de la pobreza? ¿La repartición de lo que existe o generar las condiciones institucionales que hagan la creación de la riqueza? Esa aseveración del Papa, ¿lo hace a tus ojos una mala persona o una buena persona que cree de alguna manera en el populismo? No, lo hace algo muy peligroso. También porque ha hecho un tour apologético. No solo son sus declaraciones, sino que se ha juntado con Maduro, con los Castro. Le negó cita a las damas de blanco, mujeres que son vapuleadas por ir a la iglesia que él preside, mientras se reúne con dictadores que no permiten la libertad de prensa y que están violando los derechos humanos. Se ha juntado con Rafael Correa, con Cristina Kirchner. Entonces, no solo es lo que está diciendo, sino también los vínculos, porque que una figura que es considerada como santidad, que nunca se equivoca, esté yendo a través de toda la región, dándole la bendición a dictadores que están violando los derechos individuales más básicos, porque recordemos una cosa, Camilo, la minoría más pequeña que hay es el individuo. Si tú violas los derechos de una persona, ya tu rol como gobierno lo has perdido. Como Gloria, mi querida Gloria, pero al mismo tiempo el Papa, si no con mucha contundencia, de una manera muy estridente, porque nos enteramos todos inmediatamente, ha defendido a los homosexuales, Sí. propició el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos a través de Jaime Ortega, con una carta. Sí. O sea, por eso te digo, es muy poliédrico el Papa, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese es un error que cae en muchas personas que defienden las libertades civiles, los derechos homosexuales, pero todos somos amigos y hermanos. A la hora de comerciar, ahí sí ya no. ¿Estás Ahí pensando hay en alguna que estrella de levantar Hollywood? muros. Como Muchas Danny estrellas de Glover, Hollywood. como Susan Sarandon. Sí, a ver, las estrellas de Hollywood que viven con todas las comodidades, como el Papa que vive en el Vaticano con todas... Es muy fácil recetar comunismo para que sea otro el que pague la cuenta y el que tenga que renunciar a su riqueza. Hablando de las estrellas de Hollywood, el intelectual orgánico de Gramsci, estamos hablando hace 60 años, Sí. más, Sí. y el intelectual comprometido de Fidel Castro, ¿qué queda para los artistas e intelectuales en un gobierno populista? ¿Cómo se mueven ellos? Sobreviven en base a repetir el discurso que ese dictador de turno esté dando. Date cuenta que músicos, que es lo que está pasando por ejemplo en Ecuador con Rafael Correa, todos los músicos, cineastas que digan lo que Rafael Correa quiere que se diga, entonces reciben este tipo de subsidios. Y yo creo que cuando el arte es subsidiado por el Estado, primero deja de ser arte, porque deja de ser genuino, pero además empieza a envenenar la mentalidad de la sociedad.
Porque la sociedad no solo se hace en lo que el gobierno diga, sino en lo que ves en la televisión, en lo que en el cine, en la prensa se comparte. Le pasó incluso a los talentos del Renacimiento con los Medici. Así es. Muy lindo todo lo que hicieron, pero estaban mediatizados por los Medici. Así es. Bien, bien. Hablando del Papa, que ha sido tú muy contundente, me imagino que en redes sociales lo que debe estar electrizando es ahora las redes. El programa, uno de los programas de Gloria en Guatemala se llama Viernes de Gloria, que me parece un título lindísimo. Sí. Pero hay otro que se llama HDP. Sí. ¿Qué es ese? Los hijos de la política. Ah, por Dios, que tú Bueno, un canal serio. A ver, hay una abreviación que todos conocemos en toda América Latina, claro. Y el mensaje va muy sugestivo y es a decir, todos somos hijos de la política, queramos o no queramos admitirlo. Lo que pasa es que la política es una madre muy conformista y cuando sus mejores hijos la abandonan, que es el caso de América Latina, ella no tiene ningún problema con que se ocupen de ella sus hijos más mediocres, más corruptos. Entonces, el título va hacia esa sugestión. ¿Qué clase de hijo de la política eres, no? Una frase de Gloria. Soy atea de todos los dioses inventados por la humanidad. Soy atea de todos los dioses inventados por la humanidad. Mi pregunta es, ¿cuántas veces has tenido que morderte la lengua y pedir disculpas? La verdad que por lo que pienso, ninguna. Cuando me he equivocado en un dato, cuando he cometido algún error, siempre a mí mis abuelos, que eran cubanos y vivieron lo que era la represión, siempre me dijeron, tú nunca tengas miedo de decir lo que piensas, porque como te quedes callada, te atropellan encima. Y lo decían en ese acento, sí. En ese acento, sí, cubanos totales. Pero también me decían, y con esa misma cabeza hay que saber reconocer cuando uno se equivoca. Entonces, si yo doy una información que estuvo mandada o cualquiera de esas cosas, yo me voy a disculpar. Pero por creer lo que creo, no. Y quien quiera saber cómo yo llegué a esas conclusiones, yo en mis redes sociales trato de ser muy explicativa al respecto. Crazy Glorita. Sí. Estás en Twitter así. Sí. ¿Por qué? ¿No? Un título un nickname muy frívolo, muy... Bueno, Steve Jobs tenía un poema que lo ponía siempre en las oficinas que decía, era un homenaje a los locos y decía, porque solo la gente que está lo suficientemente loca como para creer que puede cambiar el mundo es la que lo cambia. Entonces, por ese mensaje yo puse... Pero ya que hemos citado a Steve Jobs, one more thing, como él decía, ¿el mundo se puede cambiar realmente, Gloria? Sí, el mundo de hecho en toda la historia de la humanidad tú vas a ver un ciclo constante entre defensores de la libertad y personas que tratan de oprimirla, siempre por supuesto por el pueblo, ¿verdad? Y yo creo que es importante levantar la voz. No quiere decir que uno siempre esté en lo correcto, pero yo creo que Latinoamérica necesita de personas dispuestas no solo a preocuparse por la pobreza que hay, sino a estudiar profundamente la lógica económica que nos va a llevar a la prosperidad. The last thing, no one person, sino the last thing. Que todos los dioses, esos dioses que tú tienes arrinconados, que te apoyen en esta gestión y esta andadura tuya. Gracias. Un abrazo grande, muchas cosas buenas. Por favor, cuando vuelvas a Miami, vente, ¿eh? Sí, con mucho gusto. Hacemos un cafecito aquí y hablamos. Tenemos que hablar muchas cosas porque se quedó su vida, que es una vida... Me están preguntando si está casada, que estos productores son. No está casada. No, no estoy casada, pero Chao, tengo novio. Un beso grande. Chao. Chao. Ahora vamos a cambiar totalmente de tema en este programa que se llama